Saludos República Dominicana, saludos en New York. Ahí están los 5 condados de la Gran Manzana, la Babel de Hierro, está el condado del Bronx, está Brooklyn, Staten Island, está también Manhattan, el Bronx. Y entonces son gente que visualizan la cirugía de la verdad. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los televidentes del mundo. Comienza su programa, la cirugía de la verdad. Hoy vamos a tratar un tema que mucha gente en todo el mundo que ama a la República Dominicana, que se siente próximo a la República Dominicana y otros países también que padecen iguales situaciones, pues se van a sentir atraídos por ese tema, cautivados por cómo ese tema se enfoca en su programa, porque es un tema bastante atractivo, diría yo, que es el de la deuda externa que tiene la República Dominicana y cómo ha ido evolucionando hasta convertirse en un problema que todos los gobiernos y en los discursos de campaña y en toda la actividad política debe considerarse como un tema clave, como un tema de vital importancia. Y hay que comenzar diciendo que la deuda externa de un país son las obligaciones financieras que tiene ese país con otros estados. También lo tiene el sector privado, que se embarcan en coger dinero prestado y llegan entonces esas obligaciones. Eso se llama pagar los intereses, pagar el capital, y entonces República Dominicana a lo largo de toda su historia no ha podido liberarse, ¿verdad? Liberarse de ese flagelo, porque todos los gobiernos acuden a los mercados de capitales colocando bonos con otros países, bancos internacionales solicitándole dinero prestado, organismos multilaterales como es el FBI, y también inversionistas extranjeros que se sienten, que ven la calificación que tiene la República Dominicana, el historial crediticio que tiene la República Dominicana, y de inmediato acceden a esas peticiones de facilitarle dinero prestado, de comprarle los bonos, de comprar los papeles de la deuda. Y entonces eso en la República Dominicana se ha estado tratando. Ya se ha llegado, como dicen en los juegos de béisbol, al último cuarto de finales, y resulta que es importante saber cómo se maneja eso. Le damos la bienvenida de inmediato al estelar compañero de este programa, José Checo Esteve. Saludos, Aquiles, saludos a todos los amigos de la cirugía de la verdad. Tú has traído un tema, Aquiles, que es aquilatado generalmente por la mayoría de la población, pero la mayoría de la población no tiene la información, no tiene los datos que realmente han hecho que el presupuesto nacional se vaya achicando poco a poco, porque la deuda externa, y mucha gente no dice externa, sino eterna, por cuanto desde que inició la República fue necesario acudir a un préstamo para darle forma y fuerza, poner a caminar las instituciones de este país, y desde el mismo inicio del país, que se dio el grito de independencia, la República Dominicana ha estado endeudada. Claro, no es solamente con países, ahora han surgido una serie de fondos e inversiones que son buitres, que son capitales peregrinos que llegan y te prestan, pero esos fondos te lo prestan a grandes intereses. Y lo real es que la República Dominicana ha venido tomando prestado a las 7 vírgenes. Y hoy el presupuesto nacional, el futuro de nuestra nación está comprometido. Tú sabes que aquí se ha desarrollado una cultura de lo que es coger dinero. Somos adictos. Cuando una persona se hace adicta, dice, me hice adicto al alcohol, necesita el alcohol para estar vivo. Cuando una persona se hace adicta a determinada sustancia,
la necesita para sentir el estado de ánimo en equilibrio, sentirse cómodo, sentirse tranquilo. Entonces nosotros nos hemos hecho adictos a lo que es el endeudamiento externo para poder mantener la economía y cubrir lo que se llama los déficits fiscales, José Checo. Porque o presupuestales. O presupuestales que nunca alcanzan. Se hacen unos presupuestos en billones de pesos, de 1 billón, qué sé yo cuánto, 2 billones, qué sé yo cuánto. Cuando se está en la ejecución presupuestaria, sucede como sucedió en estos 5 meses, de que hay 5.446 millones de pesos en déficit. O sea, se ha gastado más de lo que está presupuestado y eso nos está afectando. Entonces, para iniciar el tema, vamos con los elementos clave para entender la deuda externa en la República Dominicana. Una deuda pública puede entenderse como que es la que contrae el Estado Dominicano, el gobierno central, con instituciones públicas. Eso es clave entender eso. La finalidad, la República Dominicana utiliza la deuda para la siguiente cosa: financiar infraestructuras que son carreteras, energía, transporte, cubrir déficits fiscales, impulsar el desarrollo económico y responder a crisis o emergencia, que nosotros estamos en la puntería de la naturaleza, expuestos a lo que le llaman los huracanes, expuestos a los terremotos, expuestos a adversidades de todo tipo, y entonces se necesita rápidamente acudir a esos fondos internacionales fuera. Por eso se llama deuda contraída con países que están fuera. Hay una deuda interna también, pero esta es una deuda externa de la que nosotros estamos hablando en este momento. En resumen, la deuda externa dominicana es la suma de los préstamos que el país obtiene del exterior para financiar su economía, comprometiéndose a pagar esos recursos en el futuro. Ahí tenemos nosotros deuda con el BID, ahí tenemos nosotros deuda con el Banco Mundial, ahí tenemos nosotros deuda con lo que es el FMI. Otros estados. Con otros estados. Con fondos de inversiones, con bancos interamericanos de desarrollo. Recuerda que teníamos obligaciones con Odebrecht. Pero aquí no se ha dicho que el propio Banco Central tiene una deuda acumulada por una situación que se dio cuando 3 bancos importantes del país quebraron y se abrió un hoyo. ¿Se acuerdan del hoyo de Baninter? Esos son deudas que incluye el gobierno central con instituciones públicas. Es la parte más importante de la deuda, que es la contraída del sector público no financiero, que es una deuda que se tiene en la República Dominicana y que la posee el Banco Central de la República. Los bancos también se endeudan. Cuando hay bancos que tienen, digamos, problemas de liquidez, ¿verdad? Sí. Acuden a los préstamos. Entonces ya esta es una deuda financiera del sector privado, si es un banco privado. Ahí se emiten bonos, por ejemplo. Se emiten unos bonos, vamos a emitir 500 millones de pesos en bonos, una deuda interna. Eso lo hace el Estado. Eso lo hace el Estado. Yo digo, la deuda que acumulan bancos y empresarios del país, que es la deuda no pública, la deuda privada, también. Que también pesa sobre la situación del país y que habla de la mala calidad de nuestra economía, el mal manejo, porque hay que decir desde ahora que la mayoría de esos fondos no se han aplicado a gasto de capital, que es la cantidad de puentes, de carreteras, de acueductos, de inversión eléctrica en los hospitales públicos, en lo que es la producción, en lo que es la tecnología. La mayoría de esos préstamos, y en día pasado, en el inicio de este programa, no solamente yo, muchos analistas del país se burlaban de el encabezado de un préstamo de 600 millones de pesos. 600 millones de dólares. De dólares, porque la deuda externa es en dólares. Decía para ir en auxilio del cambio climático. Pero ¿dónde están los 1.400 millones de dólares que se habían tomado anteriormente para sofocar las necesidades del cambio climático? Cuando usted ve un título así, usted sospecha, porque la corrupción se ha llevado mucho de esos fondos. Nosotros leímos, por instrucciones de Aquiles, el artículo
de Andy Daguarre. ¿Qué ¿Qué hace Andy Daguarre? Que calculaba la deuda en el porcentaje, en la cantidad acumulada. En relación con el Producto Interno Bruto, que es la riqueza que produce un país, en el caso concreto la República Dominicana. El PIB, que lo que significa es Producto Interno Bruto, es toda la riqueza lo que produce el país. Entonces eso hay que compararlo necesariamente con mi capacidad de deuda. Pero y hay que sacar en qué porcentaje va esa deuda. Ahí tú puedes ver en ese gráfico la deuda de lo que es de la República Dominicana, cómo ha ido evolucionando el tiempo. El gráfico muestra que nosotros hemos ido de menos a más y estamos en un pico, en un escándalo, en la cima, en un techo del endeudamiento. Y ese endeudamiento habría que segregarlo luego por gobierno. Hay que segregarlo como lo comprometió Danilo Medina, como lo comprometió Leonel Fernández, como lo comprometió el propio Joaquín Balaguer, y cómo lo comprometió en el endeudamiento que está ahí en la pantalla los gobiernos históricamente los gobiernos del PRM, que son dos en este caso. No, en ese entonces era PRD. Sí, PRD. Sí, pero eran personas, presidente Antonio Guzmán y el doctor Salvador Jorge Blanco, que fueron los que iniciaron, si tú quieres, esta carrera de empréstito porque no tuvieron miramiento. Balaguer fue sumamente cuidadoso. Históricamente lo hizo así. Y el doctor Leonel Fernández, que era su discípulo en ese entonces, también en sus primeros gobiernos, fue muy, muy cauto y mantenía la deuda, inclusive... a raya. No, pero en una ocasión la bajó. Por supuesto. Bajó la deuda que encontró, la disminuyó. Entonces, eso habla bien, porque Andy dice que los presidentes que más han endeudado, que se meten en esta carrera de endeudamiento, no son bien vistos ni ponderados históricamente, porque endeudar al país implica menos recursos. Comprometer a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. Todo el que produce tiene una cuota final de responsabilidad. Yo te voy a poner un ejemplo concreto. Danilo Medina cogió el gobierno cuando asumió en el 2012, que fue que asumió, con una deuda de 19.463 millones de pesos. Dólares. Y eso representaba el 32% del Producto Interno Bruto. Danilo, ese que tenemos en pantalla. Una deuda completamente manejable, sin presión. Cogiendo aire, con aire fresco. Muy cómodo. Porque la deuda tiene que ver con, digamos, las riquezas nacionales, el Producto Interno Bruto, la expansión de la economía, cómo va la economía. Pero si usted tiene pocas entradas y debe mucho, como está pasando, que hace tiempo, más de 27 años que tenemos déficit presupuestario y últimamente estamos teniendo mayor presupuesto que las entradas económicas, el déficit está asegurado. Mira, entonces él la cogió en 19.463 millones. Cuando se fue en el año 2019, ya en diciembre para allá, la dejó en 35.943 millones de pesos. O sea que cogió 16.000 millones de claro, dólares. La llevó a un 40.4% de Producto Interno Bruto, y eso representa un incremento ahí, un incremento significativo ya. Cuando Luis Abinader asume en el 20, ¿verdad que sí? El fin de su gobierno, ahí ya hay 44.684 millones de deuda, que son prácticamente 71.8% del PIB. Pero acuérdate que ahí sucedió un acontecimiento en la República Dominicana que tocó de manera individual a la colectividad. Ahí tocó el COVID-19, ahí tocó a José Checo Esteves y su familia, ahí tocó a mí y al propio presidente de la República y a su familia. Nadie estuvo exento, en otras palabras, de las repercusiones que tuvo la COVID-19. Bueno, se cerró el mundo prácticamente de esta pandemia, y había que rápidamente que buscar liquidez. Los países no tenían cómo sobrevivir, cómo comprar las vacunas. En ese momento estuvieron todos esos préstamos que se tomaron
pues estaban, si se quiere, estaban justificados. Había que salvar el país y sobrevivir y pagar, como hizo el gobierno, los salarios o la mitad de los salarios a los empleados públicos. Había que mantener viva la nación y eso se hizo. Se cogieron más de 20,000 millones y, míralo ahí, y luego hubo que comprar vacunas carísimas. En China, aparte de los insumos. Ajá. Entonces Danilo Medina, de 2012 a 2016, ahí tiene una deuda en dólares de 9,037 millones y del 2016 a 2020 contrajo una deuda de 20,366 millones. En su partida ya, porque él entregó al presidente Luis Abinader, que está por ahí su fotografía, al presidente Luis Abinader, que coge la antorcha, ¿quién le sucede? Ahí le entregó cogiendo con un préstamo que le dejó en fondo de 8,741 millones en solo un año, para decirle, mira, yo te estoy dejando un dinero para que tú continúes en esa batalla de atacar la pandemia. O sea que Danilo Medina se manejó por debajo de los 35,000 millones de dólares, aparte de ese préstamo que le dejó en fondo al presidente Luis Abinader para que continuara con la pandemia. Los servicios de la deuda, que es la carga que el gobierno tiene mensualmente con los diferentes préstamos que hace, en el 2012 fueron de 324,000 para individual, para cada persona, por persona. Okay. Y en el 2020 pasó a ser de 703 dólares por cada persona. Fíjate que se incrementa, hay un incremento. Mientras yo tenía compromiso por 324 dólares, de repente ahora tenía yo compromiso por 703 dólares. Y entonces ahí se aparece el hecho de que la deuda, cuando la asume el presidente Abinader, hay un problema ya de fondo. ¿Cuál es el impacto? El impacto de que esa deuda de Danilo Medina básicamente fue para resolver el problema de un déficit fiscal de un 3% que se arrastraba históricamente de un 2% a un 3% en la ejecución presupuestaria. El impacto de la pandemia con un aumento récord de 8,741 millones, como lo explicamos. ¿Y la causa cuál fue? Que hubo caída del ingreso, todo el mundo tuvo que quedarse en su casa, porque la pandemia obligó, José Checo, a nadie a salir. Ahí aparecieron por primera vez los famosos subsidios directos en pesos para pagar la deuda de la casa, para que compraran comida, para proteger a la población más vulnerable. Hay que decir que yo hablaba someramente al inicio del programa de lo que fueron las deudas de los primeros gobiernos, y tú preferiste irte inmediatamente a lo que fue el inicio desde el 2020, que fue el cambio del PLD hacia el PRM, con la vivencia que vivimos todos de la COVID-19 y cómo el país se tuvo que endeudar como hicieron la mayoría de las naciones. Pero el primer gobierno de nosotros fue el señor Santana, que comenzó a tratar de vender la península de Samaná, y luego vino Báez y se estuvieron intercalando. Entre ambos comenzaron a coger prestado al país, y esos préstamos estaban por encima de las recaudaciones, primero en un 83%, luego en un 123%, hasta llegar a algunos de estos gobiernos que ha tenido realmente una carga por encima de nuestras recaudaciones, hasta 1000 veces más arriba de las recaudaciones que tenemos cada año. Pero ¿qué está pasando? La conclusión que tú sacaste ya igual es que la República Dominicana, a través de la historia, ajá, se ha estado endeudando, gobierno desde González, Báez, Trujillo, Wosi Hill, Jiménez, todos los gobiernos que le antecedieron se han endeudado, que ha habido una adición de la República Dominicana a compensar la riqueza nacional y a buscar la compensación con préstamos, solicitar préstamos para atender cosas inmediatas, ¿verdad que sí? Sí, pero mira qué pasa ahora, que estamos pagando de esa deuda, de ese 70 casi, o 71% del Producto Interno Bruto que ya alcanza el nivel de la deuda,
estamos pagando el tratamiento de la deuda, intereses más capital. ¿Y qué implica eso? Que cada año la República Dominicana debe pagar entre 344.000, 360.000 millones de pesos que se le saca a este país y que no se puede hacer ningún uso porque estamos compelidos a cumplir con nuestros compromisos del Estado Dominicano. Bonos soberanos que están vencidos, papeles del Banco Central, el Fondo Monetario, donde sea que haya un préstamo hay que cubrirlo. Porque si no, vienen entonces las sanciones y nosotros no podemos caer de FAU. Caer de FAU significa no cumplir con los compromisos comerciales que tenemos. Y entonces, ese pago obligatorio de intereses más capital deja un hueco grande en el presupuesto. Cada año ese pago va aumentando porque la deuda, en vez de disminuir, va aumentando. Los gobiernos del PRM han sido, si se quiere, irresponsables en el manejo del endeudamiento Pero externo. no te vayas para allá, que vamos a entrar ahora a ese. Bueno, pues ¿Cuál es el balance general de la gestión de 2012 a 2020? Bueno, los aspectos positivos son crecimiento económico, que nadie puede negar. Hubo crecimiento económico, es cierto. Ahí también cuando se invertía eso en carretera, en gasto de capital, en aula, no había problema. El país creció un 8, creció un 7, creció un 6. Acceso a un promedio del 5%. Correctísimo. Acceso a financiamiento internacional, mejora en ingresos fiscales y pago oportuno de los compromisos. Ese es Danilo Medina del 2012 al 2020. ¿Cuáles son los aspectos críticos de su gobierno? Fuerte aumento del endeudamiento, es cierto. Si ponen la gráfica del endeudamiento y se observa lo que pasó ahí en ese periodo, hay un fuerte ya, ahí comienzan los picos del endeudamiento en ese 2020. Dependencia del financiamiento externo, correcto, porque la producción se cayó, hubo una parálisis y comienza a aparecer el fantasma de la inflación y la caída ya de ese 8% que se venía cayendo. Hay un déficit constante, por supuesto que hay un déficit constante, y salto brusco en el 2020, una pandemia. Ahí comienza ya la pandemia. Pero nunca se apiaron de coger prestado. Nunca se quedaron con la costumbre de que para hacer un retrete, para hacer una obrita, hay que ir inmediatamente a los mercados internacionales. Y algo peor, que vuelvo y lo digo, tú no quieres que yo hable de eso, pero lo voy a decir. Lo peor de eso es que esos empréstitos no se han, empleado en gasto de capital, carretera, electricidad, salud, por ejemplo, agua de la calidad. Extensión de la línea 2 del metro. Mira hasta dónde llega eso, mira. La extensión de la línea 2 del metro de Santo Domingo que llega a Villamella fue el gobierno de Danilo. Sí. Las 28,000 aulas que se construyeron, eso es gasto de capital, eso fue el gobierno de Danilo. Pero el gobierno de Danilo, eso es excelente. En el 2012 el endeudamiento fue de 19,000 millones de pesos. En el 19 fue de 19 ya fue de 36,000 millones de pesos. Y en el 2020 ya ascendía la deuda externa a 45,000 millones de pesos, en un total de 29,000 pesos de diferencia. Fíjate que ahí la deuda sigue incrementándose en la República Dominicana de manera acelerada, vertiginosa. Eso va en detrimento de la productividad nacional. La gráfica por sí solo habla de cómo esas columnas te van mostrando cuál es realmente el camino que el año, por ejemplo, tú puedes seleccionar un año. Fíjate que cuando llega el primer año, el punto de partida es una deuda que se entregó en 9,000 millones de dólares. Y esa es una deuda que en la actualidad está en 73,000 millones de dólares. Ahí ha habido un incremento muy significativo en términos porcentuales y un señalamiento de que la deuda en República Dominicana no ha sido abordada desde el punto de vista técnico con responsabilidad, sino que todo el que llega ahí lo que hace es que se agarra de la muletilla de buscar dinero prestado para ejecutar o ejercer el poder. En el pasado, el doctor Joaquín Balaguer
se alimentaba de los recursos de las exportaciones. La caña de azúcar colocó en un momento dado la libra a 0.29 centavos de dólar. Y Balaguer se estaba riendo. Por eso fue que Balaguer también, con un instinto muy conservador, con su cuadernito, que hasta tinta de café tenía encima, pero anotaba, tenía 2 columnas: la regla básica de la contabilidad, la regla T, el haber, ingresos y el deber, y egresos. Bueno, pero eso es ingreso y egreso. Sí, es más conocido. Correcto. Ingreso y egreso. Y anotaba cuánto entró, llamaba, cuánto entraron hoy por aduana, tanto. ¿Cuánto entraron hoy por impuestos internos? Tanto. ¿Cuánto entró por esto y por lo otro? Y anotaba. Y tenía un control completo del Estado. Pero Balaguer era un zorro. Balaguer tenía, las exportaciones estaban bien. Balaguer manejaba, repito, el Estado como si fuera una pulpería. Y él pudo hacer todas esas transformaciones que se hicieron en base a que estaba en una nave que estaba bollante, que estaba bien artillada, bien sopesada, no había desequilibrio económico, y Balaguer pudo hacer toda esa obra porque era un constructor. Lo mismo hizo Lionel cuando entró, que sí, pudo modernizar y también nutrirse de las exportaciones y de una economía bien balanceada con la minería. Vamos a ver los detalles. Háblame de lo que hizo el PRM con detalles del gobierno del presidente Luis Abinader. Ahí es que yo quiero llegar. ¿Qué recibió Luis Abinader? Exacto. Al inicio del gobierno, agosto del 20, la deuda eterna que él heredó del gobierno de Danilo Medina, del sector público no financiero, recibió 30.700 millones. Eso representaba el 68.8% en relación con el PIB. O sea que recibió 30.700 millones de dólares de deuda. A partir de ahí la historia es otra. Revisa bien. Tú has escuchado bien que dicen que del 2021 al 2022 ya la tenían en 43 millones, 43.9 millones de dólares. Era la deuda ya en el 2021. En el 2022 eran 36.357 millones de dólares en el sector público no financiero. Y entonces la COVID-19 fue la que le produjo a Luis Abinader ese desajuste, porque la deuda externa ya iba en 38.854 millones. El crecimiento moderado por un mayor uso de los bonos, ¿verdad que sí? Y ya en el año 24 estaba en 40.700 millones consolidada. En el 25 la tenía en 45.479 millones de dólares. El dato era que, en conclusión, la deuda se encuentra en la actualidad en unos 30.000 por un lado, 30.700 millones, más 48.200 millones, que es lo que ha tomado prestado. Entonces eso se suma y tenemos una deuda de 73.000 millones de dólares por parte del presidente Luis Abinader, y por eso tú sientes que rápidamente se está reaccionando en la capacidad que tiene la República Dominicana de endeudamiento. José Checo. Mira, ahí estamos viendo el cuadro y con las gráficas de la deuda del 2020, que estaba en 54.469 millones de dólares, 54.409 millones de dólares. Y en junio del 2025 estaba en 74.804 millones de dólares. Eso es lo que es la actualidad. Eso, bueno, aparte de los 600 que buscamos ahora. Esa gráfica tiene un año de atrás. Pero tú tienes que, no, porque hay lo que han habido dos préstamos, un préstamo de 158. No diga eso, no hable de memoria. No. Es mejor irse a la fuente. Y completar la segunda barra. Sí, porque así no, de memoria no. Pero hay un préstamo pendiente. Te voy a decir por qué yo dudo de tu memoria. Porque esta gente tiene una ansia de aprobar préstamos por quítame esta paja, prácticamente sin necesidad. Y te voy a decir algo más. Si tú sumas los presupuestos millonarios que se han gastado en este país desde el 2020 hasta la fecha 2026 a junio,
y calcula el dinero prestado, las obras que ha terminado este gobierno no se compadecen. El dinero prestado que se ha tomado, más los presupuestos, no justifica tener aquí de que una segunda línea del metro en la capital. ¿Cuál es la obra emblemática de ese endeudamiento externo que ha tenido el presidente Luis Abinader? ¿Por cuál es la obra que la posteridad, cuando él salga de Palacio, le va a servir para ser recordado? Bueno, él se apropió de la línea 2C del metro. La que va a los Alcarrizos. Pero esa obra tiene realmente lo decía esta mañana el señor Pavel Isa, que realmente no ha estado a la altura de las circunstancias, porque esa obra no está certificada. ¿Qué significa que no está certificada? Que tiene que venir una autoridad internacional que tiene que ver con esto. De los monorrieles. De los metros. Y decir eso. Porque tú viste las críticas y tú pasaste cientos de veces. Porque yo sé que tú vas semanalmente a la capital 1 o 2 veces. Y tú viste cómo estaba esa derribando columnas. Derribando columnas. Mal trazada. Y hecha como no por un maestro constructor, sino por un haitiano descuidado, borracho, fue que hizo esa obra, porque no se parece en nada a lo que es el monorriel de Santiago, que es una obra hecha de manera uniforme, no a retazo, como hicieron esa obra. Claro, dicen que no se va a caer, que no tiene problema, es verdad, no se va a caer, pero está mal hecha. Se nota en lo que es la imagen física de esa obra. Además, otra cosa, vamos al monorriel. El presupuesto del monorriel fueron 6,000 millones de pesos. Dominicanos. No, 6,000 millones de dólares. El que va a los Alcarrizos. De pesos. De pesos. 6,000. ¿Quién financia esa obra? Francia. No estoy seguro. Eso con un préstamo francés, sí. Está bien, es posible. Pero mira qué pasa. Ya esa obra va en más de 20,000 millones de pesos. Han cuadruplicado. Es verdad que los precios no permanecen estables. Es verdad. Uno sabe que los materiales van en continua alza. Ahora, esas obras están sobrevaluadas. Y tú tienes que ver qué ha pasado. ¿Tú sospechas que están sobrevaluadas? No. Lo he oído de gente muy seria. Pero tú sospechas que están sobrevaluadas porque eso hay que hacer un peritaje, eso hay que revisar papel por papel, una auditoría forense y decir, mire, esa obra está sobrevaluada. Yo te he dicho que tengo la certeza casi de que el día que cierren este gobierno, que se vaya esta gente y tengan que entregar la llave del gobierno, le van a revisar hasta los puntos y comas. A cada uno de ellos le va a llegar una instancia judicial, presentes a tal fecha para que usted explique tales cosas. Ante el Ministerio Público. Sí, me parece que, claro, hay gente que dice que eso no es bueno, que se esté, cada vez que sale un gobierno, que tenga que ir todo el mundo a dar respuesta, pero que esta gente no ha sido cuidadoso. Y no es que a mí me parezca que me caiga mal Luis Abinader, que me caiga mal Paliza. Es que han sido muy descuidados, como si en el país hubieran funcionarios borrachos, descuidados en las cosas que hacen, en las diabluras que se han expresado, manejándose con narcotraficantes. Y eso ha quedado patentizado porque aquí en Santiago, en las elecciones pasadas, se dice que compraron las elecciones. Los dineros de la campaña hay que buscarlo. De fulano, de pensejo. Cada campaña electoral exige que tú tengas que buscar el dinero de la campaña electoral. Y a mí me parece. Antes llamaban los contratistas y ya iban todos los contratistas y se ponían presentes. Mira, esto es para la campaña. Sí, a mí me y existía una modalidad de que a ti había una deuda contigo de 30 millones, te hacían 2 cheques, uno de 15 y otro de 15. El de 15 era para dejarlo ahí para la campaña, para tú asegurar la fidelidad de que en el futuro a ti se te iban a seguir adjudicando obras, y entonces existían lo que le llaman unos financiadores de campaña, que era lo que hacían obras en la República Dominicana. Sí, pero tú te acuerdas, ¿te acuerdas del video de Ramón Alburquerque, la cantidad que le entregaron a los senadores? 96 millones de pesos. No, tú te estás poniendo loco.
¿96 millones de qué? A cada uno de los senadores. No, muñeco, no. Más de ahí. Revisa, 10 veces más de ahí. Bueno, los acreedores internacionales son el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, que es uno de los bancos que también ha financiado históricamente o ha engrosado el volumen de la deuda eterna, está el CAF, y las características son que la menor tasa de interés y la mayor estabilidad. Es lo que determina que a ti te presten dinero. El Banco Mundial son la tendencia en la actualidad y el CAF. En conclusión, con ellos se ha contraído la mayor cantidad de deuda. El FMI en menor caso. El FMI en el 2020 le facilitó 687 millones de dólares y en el año 2024 le prestó, ahí están los 156 millones de pesos al gobierno dominicano. Los acreedores bilaterales, Francia, España, Brasil, y representan una pequeña proporción de lo que son los demás acreedores. Todo eso implica que nosotros tenemos una cultura, una oficina dedicada a pagar mensualmente lo que le llaman los servicios de la deuda a todos esos inversionistas globales y a fondos de financiamiento, José Checo. Mira, lo que tú acabas de decir es que aquí se ha evitado, ha habido situaciones apremiantes, pero el gobierno evita acudir al Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario te presta a ti 2 o 3 mil millones de pesos según sea tu necesidad, pero inmediatamente tú vas a firmar, te dicen estas son las condiciones, y entonces cuando te presta te pone como una correa de fuerza, una camisa de fuerza, y te dice, mira, para pagarme tú tienes que hacer esto, de cada 4 bombillos tú apagas uno de esto, de las obras que tú tienes que eliminar aquellas que no sean de primerísima importancia. Los subsidios que tú haces, tú tienes que cortar subsidios para garantizarme este préstamo. Si tú estás de acuerdo con estas condiciones, tú firmas, pero me tienes que cumplir. Y cada 3 meses a ti te llega aquí una comisión que está vigilando, que se mete a Banco Central, por supuesto, se mete a impuestos internos, claro, se mete que a sí, aduana, a verificar cómo marcha la economía y a verificar que los datos que lo llama la revisión cuarta, la cuarta revisión. Tienen comisiones y hay que abrirle todo. Entonces, por eso yo quiero introducirte, José, en cuáles son las causas que me llevan a mí como país a buscar dinero prestado en el exterior. Y cuando yo cojo el presupuesto, obviamente, suponiendo que yo no sea de este país y que vengo y hago un peritaje, yo me doy cuenta que todo el presupuesto dominicano, todo el dinero que ingresa a la fuente, a las cuentas únicas del Estado, se va en el 4% de educación, se va en el pago de la nómina, se va en el servicio por la cuestión de las atenciones en salud, que es la seguridad social, se va también, y cuando tú sacas cuenta al final, dice, ¿cuánto me quedan a mí del dinero que ingresó al Estado Dominicano para invertirlo en obras de capital, que no sea gasto corriente? Porque ahí es que viene el tranque, de la ejecución presupuestaria, cuando tú entregues ese 4% que te lleva esa bolsa de dinero para pagar a los profesores, para la educación, el mantenimiento de las aulas, todo lo que tiene que ver con educación, que es un acuerdo país que está constitucionalizado y que ya no se puede echar para atrás. Echar eso para atrás implica muchas cosas. De ahí fue la excusa de fundir tanto el AMESIT, que es el Ministerio de Educación Superior, con lo que es educación, tratando de crear un presupuesto único y que de ahí obtener un dinerito, un haber que le quedara para conjurar ese déficit. Cuando tú te vas al tema de la seguridad social, ahí hay que mandar un dinero todos los meses, una cápita, y el gobierno no puede decir que no, que fue el caso Senasa, que ahí hubo una ausencia de dinero, y tú tienes que buscar esa nómina pública todos los meses, sí o sí, una nómina voluminosa que se le ha exigido al gobierno, que históricamente tiene vocación, todos los profesionales médicos, profesionales agrónomos, profesionales ingenieros civiles, todo el mundo quiere que le den un nombramiento, un puesto en el Estado Dominicano, porque es el empleador más seguro que existe, y en muchos casos, José, se pudiera decir que paga mejor que el sector privado. Entonces, el gobierno, en definitiva, cuando tú desglosas eso,
que lo visualice en una pizarra, se queda sin recursos y el único camino que le queda es acudir a todos estos fondos de inversiones y a todos estos organismos internacionales a rogarle que le faciliten préstamos, como en la ocasión, como de 600 millones de dólares para atender cuestiones puntuales de cambio climático. Por ese camino, como tú dices, cuando se pasa a balance a las entradas que entran por impuestos internos y aduanas, y entra también el dinero de las remesas y el dinero de turismo, que lo maneja el gobierno a través del Banco Central, porque tiene que haber filtro, la transferencia de dólares a pesos. Lo único es que en el sector turismo no están claras las cosas, lo he dicho 3 veces ya, insisto, no están pagando los impuestos. Pero mira, el gobierno regala una cantidad enorme de exenciones y de gastos superfluos. ¿Qué son los subsidios? También, tú sabes que tú eres analista, tú eres un estadista de primer nivel, a mí me consta, porque te he visto trabajar y tiene una alta representación en el gobierno. Tú sabes cómo se manejan los números, cómo se manejan las cifras, que está todo, ¿cómo le llaman esto? Tabulado. Todo está tabulado. Tú conoces él muy bien, cómo caen las cosas. Todo está tabulado. Entonces, ¿qué pasa? Mao Zedong decía, a propósito de eso de tabulación, de que el Estado es como una gran red. Sí. De que hay un nudo principal y que ese nudo principal están atados los nudos pequeños. Que si se desata el nudo principal, se desata la red completa. Bueno, exacto. Y entonces Xi Jinping, que es el gran maestro, decía otra frase famosa, de que no importa si el gato es blanco o negro, que lo importante es que cace ratones. Exacto. Que sea efectivo, resultados. Tú estás Ahí hablando está. Mira, tenemos 27 años con un déficit presupuestario. O sea, lo que se capta el Estado por impuestos no cubre los gastos de un país. Y ahí se produce el déficit. Sí, pero espérate, es que hemos evolucionado. Alguien podría poner... Cuando tú dices evolucionado, ¿hacia qué? A un nivel de vida, a un sistema de vida. Por ejemplo, mira a José Checo. Bien yo vestido. No soy ni sombra de que... La cantidad de carros que hay en la República Dominicana. O sea, se dice, te voy a dar un dato, es bueno, que no es malo. Se dice que República Dominicana tiene un Producto Interno Bruto por encima de 15 estados de los Estados Unidos. Hay estados de los Estados Unidos que están por debajo del estándar de vida de lo que es República Dominicana. Ahí tú tienes a Detroit, ahí tú tienes a Idaho, ahí tú tienes los Apalaches, toda esa gente están por debajo del estándar de lo que es la República Dominicana. Pero cada uno de los gobiernos que llega se evita 2 cosas: achicar el Estado dominicano a nuestra propia realidad. Porque deberíamos estar pensando no en 1 billón, que yo cuánto, deberíamos estar con un presupuesto de 1.200.000 1.000 millones o 1 billón, que yo cuánto, pero vamos escalando en el presupuesto, subiéndolo cada día más. Porque las necesidades aumentan, hay más hospitales, sí, hay más en educación, hay más cuestiones de carretera, también, de puentes. Pero que también retroceder, achicando el Estado o bajando el nivel de vida del país, hay un costo político que nadie quiere. Enorme. Por eso. Enorme. Nadie quiere retroceder. Nadie quiere romper a los años 80. Nadie quiere. Pero mira qué estamos pagando. Además del déficit presupuestario, tenemos un déficit también en materia de cobranza de impuestos. Pero también tenemos un déficit en materia de evasión fiscal que el gobierno José no Checo asume. Pero también los que pagan impuestos en la República Dominicana tienen una informalidad de 54.6%. O sea que estamos hablando que aquí los impuestos lo está pagando una minoría y estamos próximos a un ajuste fiscal que tiene por obligación que hacer el gobierno. De ahí que viene la presión de la DGI. Necesitamos un Bukele. Necesitamos un Bukele. Sí. Porque explica eso. Porque por este derrotero, como vamos, el país va a tener que declararse default dentro de 5 o 6 años. ¿Tú crees? Y no lo digo yo, lo dice este señor que escribió este artículo,
Andy Daguarre. Los economistas están conscientes de que... ¿Qué dice el autor? Él dice que dentro de 5 años el país no estará en condiciones de responder a sus creencias. O sea, el próximo gobierno que surja del 28 va a tener que entrar con ajustes muy serios, porque se está haciendo el loco. ¿Por qué? Porque ya tienen ahora en estos días y están matando por eso al senador de Santiago, a Daniel Rivera. Se lo están comiendo vivo adentro. ¿Por qué? Porque no da el perfil. El senador tiene que ser una figura dinámica, tiene que ser un hombre que se enlode los pies, que se coja grajo en los barrios. Y este hombre tiene un perfil de príncipe. Bueno, pero regresamos al tema de la deuda eterna. Cuando tú analizas lo que es el aspecto más crucial, que es la inversión de capital en la República Dominicana, tú analizas que en el gobierno de Balaguer estaba por encima de 4, era un bate, era de 5.6. Leonel Fernández más o menos la mantuvo en 4.8, Danilo Medina por encima de 2, 3.5, y finalmente el presidente Luis Abinader dispone de menos recursos con 1.8. Si te fijas, estamos en una trampa de lo que es el dinero que realmente se percibe en la sociedad, que es reproductivo, un dinero que reproduce las acciones para que todos vivamos mejor. Bueno, debería ser así, esa es la idea idílica del manejo de la cosa pública. Lamentablemente, yo a veces me siento mal por tirarle tantas cananas, tantas críticas encima, pero es que han sido sinvergüenzas. Bueno, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es... ¿Cuál es el impacto de la deuda externa en la República Dominicana? Que hay una presión sobre la finanza pública, eso es lo que estamos hablando, hay una presión sistemática, el Estado debe destinar una parte importante del presupuesto al pago de intereses y capital. Mira, esta mañana... Ahí está lo que tú decías. Esta mañana escuché a Julito Jacín, me gusta verlo porque es un hombre sabio, lo he dicho. Y parece que el presidente, de manera subrepticia, tiene un paquete fiscal, pero no lo... Envuelto, o sea, simulado. Lo tienen en Hacienda, han creado esto. Tú sabes que aquí hay muchos impuestos simulados. Tranquilo, callado. Simulados, sí, que tú no percibes porque te aumentan cosas por debajo. Pero por también ejemplo, el incumbente de la DGI dijo que si se ve la estructura impositiva de que tú tienes que pagar un anticipo, tú tienes que pagar un impuesto sobre la renta, tú tienes que pagar un ITEVI, tú tienes que pagar intereses, tienes que pagar mora, tú tienes que pagar el IPI, que es el impuesto de la propiedad. Cuando tú ves todos los impuestos que están desplegados en esa pantalla. Aquí no cobran el IPI, aquí hay 12,000 millones de pesos cada año que se evade en las propiedades suntuosas, en lo que tienen grandes mansiones, en lo que tienen yates parados, en lo que tienen... Aquí no paga el IPI, nadie. ¿Cuál es el impacto entonces de la deuda externa en la República Dominicana? Esto reduce recursos disponibles para educación, salud e infraestructura. Hay una dependencia del financiamiento externo, más del 70% de la deuda externa. Esto implica que la dependencia de mercados internacionales, vulnerabilidad ante crisis globales, expansión a decisiones externas, tasa de interés, riesgo, país. ¿Cuáles son los riesgos cambiarios? La deuda externa está mayormente en dólares. Cada vez que se produce una crisis, como esa guerra de Ucrania, como esa guerra de Irán, todo eso impacta de manera directa a la República Dominicana. Aumenta automáticamente el costo de la deuda y hay amenaza, en este momento ya lo dijeron, de que los productos de consumo de primera necesidad pues se incrementen como consecuencia de que si suben el combustible, dice él, se va a subir los alimentos. Miren. Y lo han venido subiendo cada semana. El crecimiento económico es positivo porque si tú usas ese dinero que tú buscas prestado para financiar infraestructura, proyectos productivos, programas sociales, eso ayuda a que el país avance. El déficit estructural crónico, la República Dominicana ha mantenido déficits fiscales constantes, lo dijimos. Esto obliga a seguir endeudándose año tras año. Y entonces aumento del ratio del PIB. En 2020 llegó a más de 70% del PIB la deuda. En años recientes sigue cerca de niveles elevados.
Y entonces, ¿cuál es el impacto social de todo esto, José Checo? Bueno. Más deuda hoy, menos recursos para mañana. Estamos endeudando a las nuevas generaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué viene sobre nosotros? Que nos van a aumentar los intereses de esa deuda y nos van a poner un tiempo más corto. O sea, en la medida que ¿cómo le llaman a estas empresas que son calificadoras? Que perdamos el rango de las calificadoras, Moody y otras que andan por ahí, a nosotros nos van a poner los impuestos más caros. Si nos van a dar un préstamo, en vez de un 3, un 4, nos van a cobrar un 6, un 7. Y si nos dan a nosotros 20 años, nos lo van a poner a 5. Llegamos al final de su programa Cirugía de la Verdad y decirle últimamente que esto nos va a llevar irreversiblemente hacia una reforma fiscal. Bye bye. Cuídense.